Entonces esta noche vamos a hablar acerca del tema de lo que la Biblia llama la parábola de las 100 ovejas, ¿cierto? El pastor con 100 ovejas. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el pastoreo de la familia, con el liderazgo de una familia? Bueno, vamos a examinarlo, ¿no? Vamos a mirarlo a ver qué aprendemos. Entonces en Lucas capítulo 15, porque el tiempo es muy corto, este mensaje va a comenzar a ser grabado y va a ser transmitido, y es una bendición de que muchas personas, por un momento, por un ratico, habrá personas que entran a la página de Facebook y les interesa de pronto un tema cuando ven un tema de familia, ¿no? Entonces es muy bueno que uno pueda compartir ideas preciosas de la palabra. Entonces en Lucas capítulo 15 vamos a leer la parábola tal como está, pero ustedes van a ver la razón por la cual Jesús dio la parábola, ¿cierto? ¿Qué llevó al Señor Jesucristo a dar esta historia, a dar esta parábola? Pues vamos a leerlo así como está en la Biblia y ustedes van a ver la razón, ¿listo? ¿Por qué Jesús dijo esta parábola? Acuérdense que el capítulo 15 habla de 3 cosas perdidas: una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Los 3 se apuntan a lo mismo, pero vamos a leer esta palabra esta noche. La palabra dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, así como muchos de ustedes están aquí esta noche. Se acercaron a Jesús muchas personas. Los publicanos son sinónimos de ladrones, personas que roban, personas que hacen trampas, y se acercaron los pecadores. Entonces dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué interesante es que la Biblia dice que los predicadores de esa época, los que compartían la ley de Dios, que era la ley de Moisés, ¿cierto? Lo que ellos llamaban la ley de Dios, los fariseos, los escribas, los que conocían la ley de Dios, se enojaron porque personas con problemas morales, espirituales, con personas que tenían mala fama, se enojaron que porque ellos vinieron a escuchar el mensaje de Jesús y porque vieron a Jesús que se sentó con ellos a comer, ellos se enojaron. Qué curioso es que los que tendrían que hacer algo por los necesitados se enojaron. Ellos tendrían que estar haciendo lo que Jesús hizo ese día: predicarle y atender a los que tienen problemas. Pero los escribas y los fariseos estaban en otra cosa. Se habían salido del espíritu verdadero de la ley de Dios. Entonces Jesús, al ver que los fariseos, los que predicaban, no estaban haciendo las cosas bien, dijo esta parábola. La famosa parábola de la oveja perdida es una parábola que identifica una oveja con una persona. ¿Sí? No pierda de vista eso. Una oveja en esta parábola representa una persona. Entonces vamos a leerlo tal como está. Allí dice Jesús: ¿qué hombre de ustedes? ¿Sí ves? Jesús hace un mensaje, da una parábola, pero en esa parábola Él involucra a los oyentes, Él involucra a los que critican, Él involucra a los que están señalando que Jesús está haciendo algo malo. Comer con los pecadores y atender a los ladrones, compartir con los ladrones. Entonces Jesús dice: ¿quién de ustedes? Cuando Jesús dice esto, los que están oyendo saben que lo que Jesús dice para ellos es claro. Ellos saben a qué se refiere. Entonces Él dice: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa
reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Una oveja es un pecador que se arrepiente, que por 99 justos o fariseos o predicadores que no necesitan arrepentimiento. Pero entonces, como nosotros estamos hablando de la importancia de un pastor en la familia, vamos a identificar a este pastor de la parábola con una persona que conoce a Cristo en una familia. En muchas familias, una gran mayoría no conocen de Dios. Nunca los han evangelizado, nunca han visitado una iglesia cristiana, nunca han leído la Biblia. Pero en medio de esa casa, de esa familia, hay uno que lleva muchos años yendo a una iglesia. Hay uno que hace muchos años fue bautizado en la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una persona que en medio de ellos mantiene con la Biblia. Uno de ellos que mantiene viendo programas de televisión cristianos. Bueno, él está allí y la Biblia dice que él tendría que ser luz en medio de las tinieblas. Pero él está allí en medio de una familia, pero posiblemente no hace lo que tendría que hacer. Porque el que conoce la palabra tendría que pastorear a los que tiene alrededor. Pero de pronto su actitud, de pronto la forma como conoció a Dios, ha hecho que en lugar de caer bien y en lugar de influir para bien y en lugar de ganarse una autoridad y un lugar en la casa, cae mal. Pero vamos a mirar la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo identificamos y qué tiene que ver el pastoreo de la familia con esta parábola de la famosa oveja perdida? Jesús dice que en la parábola es un pastor con 100 ovejas. Número uno, Jesús está diciéndole a los fariseos que quién de ellos, si fuera un pastor que tenía 100 ovejas, si tuviera 100 ovejas, dejaría que una se le perdiera. Número uno, en la época de Jesús, ser pastor no era bueno. En la época de Jesús, los pastores, los que cuidaban las ovejas en el campo, eran pobres y eran catalogados como personas tramposas o ladronas. Los pastores en la época de Jesús no eran bien vistos. Y él le dice a los fariseos que qué tal que uno de ellos fuera un pastor. Entonces ellos se enojaron mucho, porque ellos decían: ¿cómo nos comparan a nosotros arriba, que estamos tan arriba, con un pobretón, con un simple pastor, con un ladrón? Porque ellos le llamaban a los pastores ladrones. Entonces él dice: ¿quién de ustedes, siendo un pastor, teniendo 100 ovejas, si una de ellas se pierde, no va y la busca? Ellos saben que lo que Jesús está diciendo es real y es literal. En la época de Jesús, los rebaños realmente constaban de 100 ovejas. Los hatos de ovejas pastoreados regularmente eran de 100 ovejas. Y los pastores, como tenían un solo lugar para ir a guardarlas, que era el redil, entonces cada día cuando llegaban al redil, los pastores llamaban las ovejas, pero las contaban. Los pastores comenzaban a contar que tuvieran sus 100 ovejas, pero cuando volvían por la tarde, ellos también hacían lo mismo y contaban 100 ovejas. Posiblemente un día uno de esos pastores, ya terminando para llevarse las ovejas al redil, le dio por contarlas y vio que le faltaba una. Entonces hay algo interesante, y es que como los hatos de ovejas, posiblemente el dueño del hato de oveja no era una sola persona, sino varias. Una persona podría tener 100 ovejas, otro era dueño de unas 20 ovejas, pero se las asignaban y las responsabilizaban
a 1, a 2 o 3 pastores. Por eso cuando la Biblia dice que una de ellas se perdió y él dejó las 99 y se fue a buscar la otra, como muchos no entienden, no saben lo que es el aspecto cultural, la época, las costumbres, las situaciones, la dinámica, muchos se imaginan cosas malas, pero regularmente el hato de 100 ovejas, una sola persona no podía hacerlo. Regularmente podrían haber 2 o 3 con él. Posiblemente pudo haber un ejemplo. Si él llegó a estar solo, que no creo que haya estado solo, a él los pastores llevaban a las ovejas a campo abierto, pero para que usted entienda que las ovejas no quedaron mal, sino que quedaron bien, léase el Salmo 23. Los pastores llevaban a las ovejas a lugares tranquilos, a lugares seguros. Entonces, cuando dice la Biblia que él fue a buscar la otra y dejó las 99, pues regularmente ellos se iban sabiendo que las 99 quedaban bien, ¿cierto? Pero él se fue solo por una. Pero Jesús identifica una oveja con una persona. Yo estaba escuchando estos días una noticia donde descubrieron, después de un toque de queda en una de las ciudades de aquí de Colombia, encontraron 100 jóvenes en una chiquiteca en Medellín, y encontraron 100 jovencitos y cogieron a todos los jóvenes, pero comenzaron a llamar a los papás, que cada papá recogiera a cada joven, ¿cierto? Estamos en tiempo de restricción, en tiempo de privaciones, pero esos papás no sabían dónde estaban esos muchachos. Los papás no pueden estar en una casa y no se pueden acostar o no pueden estar ni viendo televisión y pensar, sabiendo de que tiene 2 o 3 hijos, y pensar de que mi hijo está por ahí cerca, pero él no sabe, no mira bien dónde está o cómo está. Bueno, la Biblia dice que el pastor que tenía 100 ovejas, por la mañana los contaba y por la noche también. En el ejército hacen eso, ¿no? ¿Cierto? En las cárceles hacen eso. Siempre se cuentan las personas, cuántos hay al amanecer y cuántos hay al anochecer, porque es la responsabilidad. En este tiempo, para muchos, ese lugar de paternidad o de maternidad está pasando a un segundo plano y está pareciendo ser un lugar deshonroso, como en la época de Jesús, ser un pastor. Ser un pastor en la época de Jesús no era la mejor profesión. Pero Jesús comparó a los fariseos con los pastores, que tenían 100 ovejas, pero una de ellas se perdió, y fue y la buscó. Y en Mateo capítulo 18, que es la misma parábola pero contada por Mateo, dice que el pastor fue por los montes y por los collados, es decir, que el pastor corrió riesgos. El pastor corrió peligro, pero él era por una sola. Cada persona en la familia vale mucho, sea desde el más pequeño hasta el más adulto. En este instante, lo que más está habiendo en medio de la sociedad es el desprecio a los adultos o a los ancianos. Lo que más se está viendo ahora es que una persona de cierta edad en adelante ya no es lo mismo, ya no vale lo mismo, ya no importa lo que diga, ya no sirve lo que diga. Pero aquí dice la Biblia que uno es muy importante, una vida para Dios es muy importante. Así como la de un bebé, de un pequeño o de un joven, hasta el último instante una persona, cualquiera sea su edad, es muy determinante. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, cuando fue llamado, tenía 80 años. Cuando Abraham fue por primera vez papá, tenía 100 años. ¿Sabes? Porque Noé, ¿cierto? Era muy adulto cuando tuvo sus hijos, pero murió de muchos años y vio a todas sus generaciones siendo viejo. Y si tú miras en la Biblia,
grandes personajes de la Biblia fueron trascendentales, pero en su vejez. Desde el más pequeño, desde el menor hasta el mayor, vale demasiado. Entonces, dentro de un liderazgo de la familia, el que está sobre la familia tiene que estar contando a la familia que estén allí, pero que estén bien. No descuidar que porque vale menos o porque vale más. Una oveja en esta parábola es una vida y una persona. Por eso es que en este tiempo hay una batalla grande entre eso que se habla del derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a nacer o el derecho a no nacer. Donde en este momento el mundo de una manera natural está aceptando matar vidas ya concebidas. La Biblia dice que el pastor sabe qué tiene, cuántas son. ¿Y por qué es importante una? ¿Sabes por qué? Porque posiblemente cuando ese pastor es responsable de ese rebaño, posiblemente algunas de esas ovejas son de él. Por eso te digo que el rebaño de 100 ovejas, posiblemente uno no era el dueño, sino varios. Pero ahí dice que él se le perdió una oveja que era de él. ¿No es que ahí dice? ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 y va tras ella porque es de él? Al papá y a la mamá le importan mucho sus hijos, aunque en estas generaciones eso está cambiando. Los abuelos dicen que le importan mucho a sus nietos. Estaba viendo una historia, una noticia de hace algunos años en México, de un joven que murió accidentalmente y la mamá hizo un video y lo publicó dándole gracias a Dios que lo habían matado. La mamá dándole gracias a Dios que habían matado a su hijo porque era un hombre demasiado malo. Había abusado sexualmente de ella, de las hermanas y de un poco de mujeres. Esa mujer, una mamá que quería, que era mejor que su hijo lo matara. Estamos en un tiempo terrible. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué una mamá llega a pensar que mejor que su hija no viva o su hijo no viva? Porque ella participó de esa crianza. ¿Quién sabe qué pasó en todo esto? Pero te quiero decir una cosa, que la palabra enseña que una persona cuando es responsable de vidas tiene que estar muy pendiente que ninguna de ellas se pierda. Los mamás y los papás que hoy en día tienen sus niños pequeños tienen el más grande privilegio de señalizar y de direccionar ese niño qué va a hacer, esa niña qué va a hacer hacia lo que viene. El papá o la mamá es la que perfila esa vida. Tristemente muchos hoy ya están jóvenes, otros ya están adultos. Pero te quiero decir que la parábola de la oveja perdida es una persona perdida. Pero los fariseos, los predicadores, estaban diciendo que para qué hablarles a esos, que por qué Jesús comía con ellos, que por qué Jesús les daba oportunidad a ellos. La palabra clave está en que el pastor fue y buscó esa oveja, la encontró y la trajo sobre sus hombros. Eso parecería algo como muy sencillo y muy común y muy natural, pero no es ninguna de esas cosas, porque una oveja pesaba 34 kilos y no se sabe desde dónde venía el pastor, pero él se la echó sobre sus hombros. Cuando un papá, una mamá, un esposo, una esposa acepta estar en una casa, realizar y levantar una familia, él tiene que echarse esa familia sobre sus hombros y gozarse y alegrarse. Ser papá, ser mamá, ser esposo, ser parte de una casa no es deshonra, no es para menospreciar. Estamos en un tiempo donde se necesita que aquel que ama a Dios, que aquel que está recibiendo de Dios se levante como un gran baluarte sobre una casa, de tal manera que no importa si esa oveja tú la ves perdida o descarriada. Aquí dice la Biblia que así hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Todo el mundo merece oportunidad. Todas las personas en todas las sociedades merecen oportunidad.
No importa cuán tan difícil, cuán tan grave, cuán tan tremendo, cuán tan duro haya sido lo que haya pasado. Pero aquí dice que si un pastor, una persona determinada de Dios, ubicada en su lugar, haciendo lo que tiene que hacer, está diseñado para rescatar lo que se había perdido. Los hombres y mujeres que están aquí, y aún los jóvenes que están aquí, estás escuchando una palabra y muchas personas a través de las redes. Muchos de ustedes están ahora, y algunos han ido a iglesias desde hace mucho tiempo. Algunos desde la pandemia ya no volvieron a las iglesias. Algunos se han conocido la Biblia, han hecho oraciones bonitas, han tenido experiencias con Dios. Pero están viendo cómo toda la familia se pierde. Están viendo cómo todo se está distorsionando. Pero aquí la palabra enseña que Jesús comparó en su momento a las personas de su época con un pastor que tenía 100 ovejas. Pero él lo comparó no con la mejor persona en su momento. Para los líderes religiosos y políticos de los tiempos de Jesús, los pastores eran mala gente. Pero Jesús dijo que ese mala gente, que ese que decían que no servía, ese tenía una responsabilidad y estaba cumpliendo mejor que aún ellos mismos. ¿Sabes una cosa? Estamos en un tiempo muy serio, en un tiempo donde se necesita, y Dios te va a ayudar en eso y te va a respaldar. Se necesita una persona que se posicione sobre una casa. Yo no sé cuántos son los de tu casa, la familia que conformas, pero también la familia que te rodea de donde vienes, la familia de origen. Yo no sé cuántos son, pero te quiero decir en el nombre de Jesús que así como dice la Biblia que un pastor libró 100 ovejas, también tú puedes librar toda tu familia, no importando si son pocos o si son muchos. Dios te va a ayudar. Y si tú estás viendo una de ellos como la oveja más perdida, como la oveja más dura, como la persona más terrible de todas, esta noche Dios te está diciendo, ese tiene que ser tu objetivo. Dios te está diciendo esta noche, ve por él, por la palabra. Te quiero decir que cuando Dios nos respalda, cuando Dios nos habla en su mejor oportunidad, esa es la mejor oportunidad para ir tras el perdido. ¿Cómo se pone una persona, un papá, una mamá, una esposa frente a los fracasos, frente a los errores de los esposos, a los errores de la pareja o de la familia? Se pone en un plan de desánimo, se pone en un plan de frustración, se pone en un plan de inactividad. Pero Dios dice aquí que un hombre vio que su oveja se había perdido, no sabía dónde estaba, pero él se fue a buscar y él dijo, la encuentro porque la encuentro. ¿Sabes? En este tiempo se necesita en la familia un pastor. Se necesita uno que sepa que si Dios te ha dado una familia de 10, Dios quiere salvar esos 10. Si Dios te ha dado una familia de 5, de 20 o no sé de cuántos, Dios no te quiere ver llegar allá solo. Dios te quiere ver llegar con toda tu casa. ¡Aleluya! Dios está para glorificarse. Y te quiero decir que la palabra, ¿no?, siempre refleja a Dios como un pastor sobre su pueblo. Y que Dios, Jesús identificó a una aparentemente, ¿no?, a una figura humana mal vista, como para identificar algo bueno. Y él dijo, un pastor con 100 ovejas. Y al final él dice, ¿no?, porque en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. ¿Sabes? No los argumentos humanos, las posiciones de la gente, la mentalidad, la percepción, los prejuicios humanos dicen no. Dicen que no se puede cambiar o dicen que ya no se puede hacer nada. Pero te quiero decir que hasta el último instante de todo ser humano en la tierra,
Dios está para dar una oportunidad de arrepentimiento y salvación. Y no sé qué esté pasando, cómo estén las personas, que tú digas que ese se fue ya, que ese ya está deshecho. Y si tú quieres ver cerca a ese que está lejos, tú tienes que comenzar a orar a Dios por ese, diciéndole: Señor, yo lo quiero tener cerca. Señor, yo lo quiero abrazar. Señor, yo quiero restaurar en él mi error o mi falla. Señor, yo quiero que me bendigas como pastor de mi casa. Y te quiero decir que así como el pastor de la historia encontró el perdido o la perdida, también vas a encontrar a ese que pensabas que ya no podía encontrarse. Aquí esta noche está Dios para hacer algo sobrenatural. De tal manera que esta palabra de la necesidad de levantar un líder espiritual en la familia, Dios va a hacer posible que muchos de ustedes lo entiendan bien, que muchos de ustedes lo reciban de la mejor forma, que muchos de ustedes se inspiren. Habrán personas que se habrán apartado de Dios escuchando este mensaje a través de las redes, pero yo te convoco a diciéndote que tú te puedes reconciliar con Dios. Tú puedes volver a recuperar esos momentos preciosos con Dios, esos momentos sobrenaturales con Dios. Y aún muchos que están aquí esta noche, muchos que viven del pasado. Dios un día me habló, Dios un día me dijo, pero ya no te dice. Te quiero decir que el Dios de ayer es el mismo de ahora. Te quiero decir que los milagros de ayer son los mismos ahora. Y te quiero decir que viene algo precioso para tu vida en el nombre de Jesús. Y que Dios te va a usar. El Señor te va a usar. No importa cómo te sientas. Entonces, quiero dejar en ustedes la inquietud de esta palabra, la inquietud de esta parábola, porque yo sé que es muy serio lo que está pasando a nivel mundial, a nivel social y a nivel familiar. Y cómo se entra a las familias la desesperanza, cómo se pierde en medio de las familias como la mejor motivación. Y muchos ya se entregan a la pérdida. Muchos ya se entregan al fracaso. Pero el plan de Dios no es que las familias fracasen. El plan de Dios no es que las familias se partan. El plan de Dios no es que las familias se destruyan como está pasando ahora. Pero Dios está para levantar hombres y mujeres con poder. Dios está para levantar hombres y mujeres que le escuchen, lo reciban y le crean, de tal manera que ninguna familia se perderá. Ninguno de tu familia se perderá, porque Dios va a usar tu vida. ¿Cuántos reciben esa palabra esta noche? ¿Cuántos le dicen a Dios esta noche: usa mi vida? Eso, aleluya.